siguiente programa es responsabilidad absoluta de sus productores. Las opiniones vertidas en él no comprometen a Televisión Universitaria, su personal o patrocinadores. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este programa semanal que ahora se emite a partir de las 9 de la mañana por este medio de comunicación. En esta oportunidad vamos a dar la cordial bienvenida al distinguido profesional doctor Antonio Torres Balanza. Él es docente universitario y es también experto médico forense, con quien vamos a sacar algunas conclusiones importantes de la consulta del público y todo lo que concierne a lo que es violencia y delitos sexuales. En la parte jurídica, en la parte médica, muy importante la presencia acá del doctor Antonio Torres, a quien le doy la cordial bienvenida. Bienvenido a Televisión Universitaria, doctor. Muy bien, gracias, buenos días. En primer lugar, deseo agradecer al personal de Televisión Universitaria y al programa que usted dirige para poder emitir este tema de delitos sexuales, que es muy importante dentro de la práctica diaria, tanto en el ámbito jurídico como también en el ámbito médico-legal. Es importante este tema que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sistema judicial, para la sociedad, para la población, para los padres y para las propias víctimas, doctor. Evidentemente, es un tema que, pese a las leyes que se han modificado en cuanto a su penalización, en cuanto a los tiempos de cárcel para los autores y también en las figuras jurídicas, sin embargo vemos en la sociedad con mucha preocupación que siempre va en aumento. Cada día se ven delitos de carácter sexual en nuestro país de diferente naturaleza. Ya llámense estupros, violaciones, abusos sexuales, algunas veces con mucha violencia que llegan a causar la muerte de las víctimas. Y también lo preocupante, yo he visto esto ya desde mi punto de vista, tanto como médico forense en ejercicio y ahora mucho más dentro de la práctica privada como consultor técnico, que lamentablemente los exámenes médico-forenses que se realizan en los diferentes ámbitos del Instituto de Investigaciones Forenses no siempre son los más adecuados, los más técnicos, los más científicos, y en base a eso ustedes saben que se tipifica el delito. Si se trata de una violación, hemos tenido muchos casos últimamente en nuestra casuística, que han repercutido incluso a nivel nacional, que han sido tipificados a veces como violaciones cuando no lo son, o viceversa, ¿no? Cuando hay violaciones y los autores quedan libres y se encarcela a personas inocentes muchas veces. Yo, como le digo, veo con mucha preocupación esta temática porque hay mucha gente que está ahí inocentemente en la cárcel y a veces mucho tiempo porque no se colectan las evidencias, los indicios adecuados, ni tampoco los exámenes médico-forenses son los más objetivos para poder ilustrar a los jueces y a los fiscales en la comisión de estos delitos. Evidentemente, y cuando hablamos de delitos sexuales, no solamente de hombres hacia mujeres, sino también en los últimos tiempos de mujeres hacia hombres, hacia niños, o a la inversa, doctor. Sí, evidentemente, el tema de la sexualidad, lamentablemente, también por el mal uso que se hace de la tecnología del internet,
de las películas violentas con mucho contenido erótico sexual hacen pues que se produzcan diferentes distorsiones de la sexualidad de diferentes maneras. Ya no es solamente el hombre que viola a la mujer, como usted dice, sino también a veces producen perversiones sexuales, perversión de menores, que pueden ser por parte de mujeres, y también se podría dar el caso de que una mujer pueda violar a un hombre, ¿no? Con el tema de la introducción de objetos, digamos, por las diferentes vías. Entonces ya no es una actividad o un hecho exclusivamente del varón como antes era la violación, por ejemplo, ¿no? Ahora ya se puede ver todo tipo de combinaciones y figuras. Usted, con la vasta experiencia que tiene, ¿cómo advierte el cambio de la conducta de nuestra sociedad con relación al prójimo y a su sexualidad? Bueno, como les decía, lamentablemente se van invirtiendo los valores últimamente. La sexualidad se ha vuelto más precoz en los adolescentes, y hay embarazos en mujeres bastante jóvenes, niñas prácticamente, y no se hace un buen uso de los medios de información más que todo, y también en la familia, ¿no? Que es importante. La familia debería constituirse en un ciclo de orientación sexual importante, complementada también con la escuela, con el colegio. Yo veo que no hay muchas políticas de educación sexual en estos ámbitos, por lo que entonces las personas, los jóvenes, los adolescentes y posteriormente ya las personas mayores tienden a distorsionar esto y a cometer delitos sexuales, ¿no? A veces sin saber la gravedad de los mismos. Por ejemplo, un tocamiento que pueden hacer a una muchacha que haya constituido un abuso sexual que puede ser penalizado. En este día que recordamos también a San Roque y a un amigo fiel, ¿las distorsiones se van incluso a tener sexo con los animales, doctor? Sí, hay ese tipo de aberraciones, no son muy frecuentes, son un poco excepcionales, pero alguna vez se ve, sobre todo en el ámbito rural muchas veces. Se puede ver, ya son desviaciones del instinto sexual, ya sea cualitativamente o cuantitativamente también. ¿Estos delitos tienen más incidencia en la ciudad de Sucre, en las áreas urbanas o en las rurales, por desconocimiento, por ignorancia, doctor? En realidad ocurre a todo nivel, no hay, digamos, una predominancia de los ámbitos rural y citadino. Sin embargo, hay una leve tendencia a cometerlos más en el área rural, por desconocimiento y por la promiscuidad también en la que vive mucha gente, ¿no? Muchas veces en un mismo cuarto viven los padres, los hijos, todo, y bueno, la actividad sexual muchas veces es observada por los menores y malinterpretada, ¿no? Correcto. Vamos a alertar a nuestra amable teleaudiencia, vamos a habilitar el teléfono 734-46-987 para las consultas correspondientes para el distinguido profesional. ¿Tiene algunas imágenes también que podríamos empezar a desarrollarlas cuando guste, doctor? Bien, vamos a ir viendo simultáneamente para explicar un poco a la población y para que tengan un conocimiento también de los delitos, sobre todo para evitar cometerlos y saber su penalidad. Vamos a indicar que los delitos sexuales se pueden enfocar desde el punto de vista jurídico, médico-legal, psicológico, criminalístico y pericial en el laboratorio. Cuando una víctima viene, es tan importante hacer el examen médico como también colectar evidencias, porque usted sabe, cuando una denuncia de un delito sexual va ante los tribunales de justicia, lo que cuenta es la objetividad. Entonces, por una parte, lógicamente, está el examen médico que puede hacerse en una víctima, pero muchas veces no es también tan relevante, porque una mujer puede ser abusada siendo casada y habiendo tenido hijos, todo, entonces ya no hay muchos elementos anatómicos que permitan establecer, por ejemplo, la exploración del himen, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es importante hacer una colecta adecuada de muestras y evidencias, colectar líquido seminal, vello púbico, cabellos, manchas de sangre, etcétera, que en su momento van a tener un peso importante. Podemos definir en primer lugar la violación, que es el acceso carnal
personas de uno u otro sexo a cualquier edad por las diferentes vías, ¿no? Vaginal, anal u oral, y así también la introducción de objetos con fines libidinosos por las mismas vías, que se ha introducido eso a raíz del caso de la niña Patricia, ¿no? Que justamente murió por la introducción de un palo de una escoba en la vagina. Entonces, a partir de eso se introdujo este concepto de los objetos también en las diferentes vías. También entra dentro de la violación las personas que son incapaces de defenderse física, mental o psicológicamente, y automáticamente, por mucho que no haya violencia, es una violación. A la violación la caracteriza siempre la violencia, ¿no? En una mujer estamos hablando ya mayor, que ha sobrepasado ya la mayoría de edad. Entonces la violación es igual a violencia, ¿no? Y que también puede ser reemplazada por la intimidación. Muchas veces una persona puede ser intimidada a través de un arma o de alguna amenaza de alguna naturaleza por parte del autor, ¿no? Entonces, es lo que constituye la violación. Luego tenemos como otra figura el estupro. El estupro se refiere también a un acceso carnal en personas de 14 a 18 años, en las cuales se utiliza la seducción o el engaño. Es decir, son generalmente jovencitas que son engañadas por personas mayores, seducidas, a veces les ofrecen dinero, les ofrecen matrimonio, etcétera. Entonces, a través de ello acceden a una relación sexual y después ya no se cumplen dichas promesas, ¿no? Lamentablemente. Eso constituye el estupro. Aprovechando la imagen que vemos allá también, podemos indicar que, según las estadísticas, una gran mayoría de los delitos sexuales de carácter sexual ocurren en el ámbito familiar, ¿no? Generalmente las personas allegadas a veces son las personas más peligrosas, digamos, como podemos ver aquí en los grupos familiares puede haber sobrinos, padrastros, hijastros, tíos, abuelos, etcétera, que muchas veces son los autores de los delitos sexuales que pasan desapercibidos, puesto que los menores tienden a no revelar estos hechos por miedo, por vergüenza, etcétera. Y yo he visto, por ejemplo, en muchos casos que recién los menores, ya cuando llegan a ser adolescentes, recién avisan de este tipo de abusos que sufrieron durante su infancia y que lógicamente es un poco más difícil investigarlos a posteriori, ¿no? Alguna vez se los descubre a través del contagio que puede haber de enfermedades de transmisión sexual, digamos a través de tocamientos que puede haber con los genitales de las personas mayores, con los niños sobre todo, que constituye una figura que se llama el abuso sexual. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esto para la población, que siempre no hay que confiarse, como se dice, en miembros de la familia plenamente cuando se deja a los menores a su custodia. Entonces a veces puede venir un sobrino, un hijastro, cualquier pariente que puede aprovechar de esta condición de intimidad, de familiaridad, para poder cometer este tipo de hechos, ¿no? Finalmente tenemos el tercer delito, que es el abuso sexual. El abuso sexual se refiere a toda la serie de tocamientos o maniobras impúdicas, está un poquito más adelante, que no son constitutivas de acceso carnal, ¿no? Este es el estupro. El estupro, como les decía, es la seducción o el engaño, ¿no? A través de personas de 14 a 18 años. Y la siguiente sería el abuso sexual, que se refiere a todo tipo de maniobras de carácter sexual sin que exista un acceso carnal. Esto se refiere concretamente a los toqueteos, a los manoseos, incluso un beso malintencionado que puede darse a una persona sin que lo quiera, sin que acceda, constituye ya un delito de abuso sexual. Esto se ve frecuentemente en algunos ámbitos, a veces laborales, en los cuales algunas personas aprovechan su estatus o su jerarquía para cometer este tipo de hechos, ¿no? De manoseos, besos, así,
aparentemente inocentes que tienen su trasfondo siempre, pero un tanto malintencionado. Ahora, y viceversa también muchas veces, muchas personas aprovechan esta situación para hacer denuncias que pueden ser falsas, ¿no? En este caso, lamentablemente, no hay un marco de objetividad y el único elemento que nos va a permitir orientar a la justicia son los peritajes psicológicos, a través de un testimonio de veracidad de la víctima, para ver si dice la verdad o no, porque también se ven casos, ¿no?, en los cuales pueden valerse de esta situación para acusar a una persona sobre un cierto tipo de delito. Entonces, el peritaje psicológico también se viste importancia y tiene que ser efectuado por profesionales idóneos que manejen bien las herramientas psicológicas, porque igual que en medicina legal, yo también veo con mucha preocupación que existen mucha gente que está detenida por un peritaje psicológico. Entonces, digamos, dice una persona, me ha tocado, me ha besado, va a hacer peritaje psicológico y en base al resultado de eso, si dice la psicóloga, sí, la persona está deprimida, que esto, que lo otro, la persona va directamente a la cárcel, ¿no? Y muchas veces puede no ser cierto eso. Entonces, el peritaje psicológico tiene que ser muy bien elaborado, con personal experto, con experiencia. He visto peritajes psicológicos que tienen 10 reglones que no dicen mucho, pero sin embargo sacan conclusiones de que es cierto o es falso la denuncia, ¿no? Y es muy peligroso. Por lo general siempre se estila hacer varias sesiones para poder tener un elemento de objetividad un poco amplio. Bien, después podemos indicar que existen los agravantes de los delitos sexuales, ¿no?, cuando ocurre con más de 2 personas, cuando se utilizan armas de fuego, elementos peligrosos, cuando la víctima es menor de 14 años, es directamente violación, por mucho que no exista violencia. Muchas veces alegan, ¿no?, que el menor ha consentido, pero eso no está indicado en el ámbito jurídico. El artículo 308 bis indica que todo niño, niña o adolescente que fuera objeto de una violación debajo de los 14 años, de un acceso carnal, directamente es violación. No necesariamente tiene que haber violencia. Entonces, ese es un aspecto también que hay que tomar en cuenta. Y luego hay varios agravantes, ¿no?, el grado de consanguinidad que puede tener la víctima con los autores, la custodia que tiene la persona a su cargo, después la producción de lesiones leves, graves, gravísimas, y luego la muerte, ¿no?, que se constituiría en un feminicidio ya finalmente, un asesinato. Eso sería dentro del marco más o menos jurídico, para que tengamos una idea de lo que son los conceptos de violación, el estupro y el abuso sexual. El abuso sexual antes se llamaba abuso deshonesto, pero actualmente ha cambiado al nombre de abuso sexual, ya que no se podía determinar cuál era el concepto de honestidad, ¿no? Entonces le ha puesto el nombre de abuso sexual. Doctor, una consulta la hacen a través de la vía WhatsApp. A mi pariente le están haciendo una acción judicial por una violación producida hace 24 años. ¿Esto es sustentable, doctor, jurídicamente? Bueno, en realidad tendría que haber elementos objetivos, ¿no? Por ejemplo, si ha habido un embarazo y de consecuencia de una violación menor, por ejemplo, ¿no?, que pasó tiempo y después recién denuncian que fue violada, o que ha habido una enfermedad sexual venérea, digamos, que después se descubre de mucho tiempo. Pero cuando no hay estos elementos y la acusan así después de muchos años, lógicamente que pierde su objetividad y puede ser cierta o falsa la denuncia. En estos casos habría que hacer un peritaje psicológico, como le digo, un testimonio de veracidad de la víctima, también un testimonio de veracidad del autor, ver el perfil del posible agresor. Sin embargo, como dice la ley de Lockhart en criminalística, tiempo que pasa es verdad que huye, ¿no?
cuanto mayor tiempo pasa, hay menos probabilidades de que se establezca la veracidad de una denuncia o de un hecho. Es por eso que es recomendable que cuando hay un delito sexual, la víctima siempre sea observada dentro de las 72 horas, preferentemente, ¿no? Puede haber un margen un poquito más, hasta de unos 5 días tal vez, para tomar muestras, pero lo óptimo es hasta 72 horas, tiempo en el cual se pueden todavía colectar muestras de líquido seminal para ver espermatozoides, ver el antígeno prostático, la fosfatasa prostática, y también que la víctima no se bañe, no se cambie de ropa, todo eso. ¿En qué consiste, doctor, el juego traumático? ¿Juego traumático? Sí. No conozco muchos términos. ¿Los abusos normalmente solo ocurren una sola vez? No, pues a veces pueden volverse repetitivos. Eso ya depende de las circunstancias, del hecho. Lógicamente que a veces cuando conviven, como les decía, en el ámbito familiar, estos hechos pueden ser repetitivos, sobre todo en las menores. Y a veces incluso pasa con varios integrantes de la familia. Se ha visto casos de padres o padrastros que han abusado de sus hijas, no solamente de una, sino de varias. ¿Qué hacer cuando un niño o niña o adolescente me relata que ha sido víctima de una agresión sexual? Bueno, hay que tomarlo siempre con pinzas eso. Lo primero es ponerle en contacto con una psicóloga que le va a hacer una entrevista para poder ver la veracidad del testimonio, si realmente hay elementos que acrediten su denuncia, y lógicamente complementado con el examen médico forense para ver si ha habido algún signo de lesiones, sobre todo a nivel del himen, ¿no? Se supone que si ha habido un acceso carnal en una niña, por ejemplo, o en un niño también, que puede ser, habrá que ver las características del himen, si está desgarrado, si está desflorado, o también la región anal, si presenta desgarros. Pero esto siempre hay que verlo, como digo, con mucho tino, con mucho cuidado, porque también pueden haber falsas denuncias. Inclusive los menores pueden ser manipulados a veces por sus madres para poder sacar algún beneficio, o cuando están en litigio con su pareja. Entonces utilizan lamentablemente a los niños para plantear este tipo de denuncias. Si soy un profesional y en mis funciones me entero de que una persona ha sido víctima de un abuso sexual, ¿qué debo y puedo hacer, doctor? Bueno, como todo hecho delictivo, lo correcto es dar parte a las autoridades, siguiendo la vía respectiva, ya sea a través de la fiscalía, la policía, las plataformas de violencia contra la familia, etcétera, puesto que evitar o no dar la información constituiría un signo de encubrimiento, ¿no?, de los delitos. Si soy testigo de un espacio público, de una situación de abuso sexual que afecta a un niño, niña o adolescente que conozco, ¿qué puedo hacer, doctora? Igualmente hay que seguir el camino respectivo, siempre hay que precautelar la identidad del menor por las normas jurídicas que impiden que se divulgue el nombre del niño, tanto en los ámbitos periodísticos, sociales y también en los tribunales de justicia, ¿no? Siempre los juicios se los lleva a cabo de forma reservada, no puede ingresar el público. ¿Es común que los niños no cuenten a sus padres que han sufrido abuso sexual? Sí, es frecuente, como les decía, hay a veces un miedo implícito, pueden sentirse ellos mismos con cierto grado de culpa, tienen vergüenza, tienen miedo a una represión. Entonces generalmente son delitos que pueden pasar encubiertos mucho tiempo, a veces desapercibidos, y por eso siempre hay que estar al tanto de la conducta de los niños. El padre y la madre tienen que observar cambios de conducta que pueden tener las niñas, los niños, su desenvolvimiento escolar,
a veces tienen episodios de apatía, de tristeza, de abulia, que pueden ser indicadores indirectos de que esa persona, de que ese menor está siendo sometido tal vez a vejámenes sexuales. ¿En qué edad es más común el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, doctor? Generalmente en la adolescencia, cuando llegan a la pubertad y en el transcurso de la pubertad a la adolescencia, es la época más frecuente de los delitos sexuales. Los hombres también pueden ser abusados, como comentaba. Claro, sí, evidentemente son los niños sobre todo, y también esto se ve, digamos, con una mayor incidencia muchas veces en ámbitos donde conviven varias personas de sexo masculino, por ejemplo en orfanatos, en internados, donde se puede dar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son el impacto psicológico del abuso sexual infantil y los niños que sufren abuso sexual se recuperan? Evidentemente la violación particularmente como tal y cualquier otro delito de los que hemos citado, como el estupro, los abusos sexuales también, lógicamente que dejan una huella de relativa gravedad en las víctimas, sobre todo si se trata de niños, que tiene que ser enfocada multidisciplinariamente, sobre todo en el ámbito psicológico, médico, puesto que puede dejar secuelas de por vida. Esas personas pueden en el futuro tener muchos trastornos o fobias sexuales o distorsiones sexuales. Entonces generalmente a veces cuando se hacen interrogatorios se averigua la vida de las personas de las perversiones sexuales, por ejemplo, o de personas que tienen aberraciones sexuales. Generalmente existe siempre un antecedente de algún hecho sucedido en su infancia que provoca un trastorno o un trauma psicológico en los niños. Entonces, cuando se detecta que realmente ha habido un delito sexual, sobre todo si es violación, tiene que ponerse en manos de un profesional idóneo y hacerse las terapias respectivas durante tal vez mucho tiempo, ¿no?, para evitar secuelas. Doctor, una pregunta. Tengo un familiar que fue violada, pero el hecho pasó ya tiempo y ella habló después de 3 meses, lo que el doctor forense dijo que no tiene rasgos porque el himen es elástico. ¿Eso es posible, doctor? Bueno, es una pregunta interesante esta. Cada mujer tiene un tipo de himen particular, ¿no? Hay himenes que se clasifican en típicos, atípicos, etcétera, que tienen su forma característica, ¿no? Es como si la nariz es recta, aguileña, cada cual tiene su característica propia. Pero, como dije al comenzar, el profesional forense tiene que tener mucha experiencia para poder diagnosticar un himen, puesto que es el elemento anatómico médico legal por excelencia, el más importante. Entonces, si dicen que el himen está desgarrado muchas veces y no lo está, ya están determinando prácticamente que ha habido una violación. Pero muchas veces no es así. Puede haber habido una escotadura congénita, puede ser un himen que tiene escotaduras múltiples. Y dentro de esto entra el himen elástico. Es una variedad de himen que se llama también complaciente o elástico porque actúa a la manera de un esfínter, más o menos. Se dilata y otra vez se contrae, de tal manera que no permite que se visualicen los posibles desgarros que pudieran existir. Sin embargo, para diagnosticar el himen elástico tiene que haber cierto tipo de procedimientos, cierto tipo de maniobras por parte del médico para que realmente se compruebe si es un himen elástico o no. Evidentemente, limita, digamos, la denuncia de una víctima cuando tiene un himen elástico y ha pasado cierto tiempo, puesto que no deja huellas el acceso carnal. Y si el examen se ha efectuado con mucha posterioridad, como por ejemplo 3 meses, cuál es la consulta, entonces ya no se pueden tomar muestras,
Pero si la víctima hubiera denunciado dentro del plazo prudente, dentro de los primeros días, por mucho que se trate de un himen elástico, se pueden tomar muestras de líquido seminal, de vellos púbicos, etcétera, que pueden corroborar la denuncia. ¿Cuál es el impacto a largo plazo de abuso sexual? ¿Las víctimas de abuso sexual son potenciales abusadores de niños, sobre todo en hombres? Pueden darse este tipo de trastornos, como dije. Una víctima de abuso sexual puede convertirse en un pedófilo o también en una persona con aversión hacia el sexo. Hay trastornos de la sexualidad cualitativos, por ejemplo, el vaginismo, la coitofobia, en el cual las mujeres temen el sexo, los repelen, evitan, o finalmente tienen situaciones de dolor, digamos, cuando experimentan este tipo de relaciones. Entonces puede darse las dos figuras. Pueden tener aversión hacia el sexo, también pueden convertirse en personas que proclives a cometer este tipo de delitos. ¿Qué es el hostigamiento sexual, doctor? El hostigamiento sexual en ambiente hostil, ¿qué factores determinan si un ambiente es hostil? ¿Quién puede ser víctima del hostigamiento sexual? ¿Quién puede ser hostigador sexual? ¿Puede un solo incidente ser hostigamiento sexual? ¿Pueden los comentarios verbales constituir un hostigamiento sexual? ¿Qué debe hacer la víctima de hostigamiento sexual? ¿Qué pasos específicos podrá dar un empleador para prevenir un hostigamiento sexual? Bueno, el hostigamiento sexual sería más o menos lo que se conoce como el acoso sexual, ¿no? Que es otra figura que también está penalizada, que tiene un componente lógicamente altamente subjetivo, que también puede ser objeto de chantajes, de extorsiones por parte de las supuestas víctimas. Pero también puede darse la figura del acoso sexual o el hostigamiento, lógicamente, que se ve sobre todo en ámbitos laborales, en la cual los jefes o personas con cierto rango, que puede ser militar, policial o institucional, acosan así de una manera directa o indirecta a sus subalternos, ¿no? Y puede ser a través de insinuaciones o también a través de algunos tocamientos, maniobras relacionadas con el abuso sexual que hemos indicado hace rato, y que lógicamente la persona que es víctima de esto tiene que poner en conocimiento de las autoridades o hacer la denuncia en su momento, ¿no? Lógicamente que, como le digo, a veces tiene siempre un marco de subjetividad en el cual está la palabra de uno contra el otro, para lo cual también entra en juego el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de denuncias, yo he visto últimamente muchos casos, sobre todo en ámbitos policiales, militares, que ha habido denuncias de parte de subalternas hacia sus jefes por este tipo de hostigamiento. Algunas veces ciertas, algunas veces también falsas. Entonces, el informe psicológico es la herramienta que nos va a dar luces, o le va a dar herramientas al fiscal, al juez, para que pueda comprobar la veracidad de tal hecho. ¿Qué diferencia hay entre abusos y agresión sexual, doctor? ¿Y cuáles son las necesidades de las víctimas de violencia sexual? Bueno, el término abuso sexual es una figura que está en el Código Penal. Sin embargo, este término de abuso sexual se lo utiliza también en otros ámbitos, en otros países, para significar la agresión sexual en general. Me ha abusado, dicen, puede ser que le haya violado, que le haya tocado, que haya habido un estupro. Entonces es un término un poco ambiguo, muy amplio. Sin embargo, se lo ha introducido en el Código Penal aquí como una figura jurídica, está en el artículo 312, ¿no? Abuso sexual. Pero en otros países se utiliza así genéricamente para todo tipo de hechos. Y la agresión sexual también es un sinónimo, ¿no? Es una víctima que es agredida por diferentes mecanismos. ¿Qué método de defensa, doctor, tengo ante una mujer que me acosa
y era mi expareja, pero ahora he terminado la relación. Y resulta que ella me ha anunciado que va a presentar una denuncia por abuso sexual. ¿Qué plataformas tengo para poderme defender? Bueno, es un hecho también que se puede dar, como hemos indicado, que una supuesta víctima, o una mujer que a veces se ve despechada, desengañada, que no han cumplido una promesa, digamos, por decir un supuesto matrimonio, o un muchacho tiene un acceso carnal, o una persona mayor tiene un acceso carnal con una joven, o una mujer en general, entonces puede denunciar, digamos, la mujer por un estupro, ¿no? Por haber sido engañada. Sin embargo, el posible autor, el presunto autor, también tiene sus mecanismos para poder defenderse, ¿no? Igual recurrir a un peritaje tanto médico como psicológico. Si la víctima denuncia que ha tenido relaciones sexuales, por ejemplo, y que ha sido abandonada después o ha sido violada, se verá en el examen médico si hay tal situación, y también complementada por el examen psicológico. ¿Qué características tiene la castración química, doctor? ¿Qué efectos tiene sobre el abusador sexual? Bueno, es una figura que se la propugna, se la plantea a veces como un método de sanción para los violadores. Últimamente ha habido algunas autoridades que proponen eso, la castración química. Sin embargo, es una medida un tanto, lógicamente, traumática, que también produciría una lesión gravísima en la persona. En primer lugar, le privaría, digamos, de una función, que es la función sexual, y por ende también de la función reproductora, ¿no? Entonces, se evitaría tal vez un delito, pero se cometería otros delitos indirectamente, ¿no? Una lesión gravísima, o lesiones gravísimas, porque se supone que esa persona ya no podría tener relaciones sexuales y por ende ya no podría también procrear. Doctor, una sugerencia, dice, usted como profesional del área de medicina forense, ¿qué sugerencia puede dar para prevenir este tipo de hechos? Porque generalmente se producen denuncias de lo producido y no una prevención, es decir, me refiero a los niños, a las mujeres que están siendo acosadas, vayan denunciando en un foro, en un grupo de mujeres, en una institución donde las acoja y periódicamente puedan presentar estos procesos de acoso antes de llegar a la violación. Claro, el primer punto siempre, como indiqué, es la educación en los diferentes niveles. Tiene que empezar la educación sexual en la familia, lógicamente siempre con mecanismos de prudencia. Luego en la escuela, en el colegio, justamente en todos los colegios y escuelas actualmente ya casi es obligatorio que tengan psicólogos para poder orientarles en este ámbito sexual, ¿no? Para que no lo distorsionen, porque a veces también una persona que no es entendida en el tema se pone a dar charlas sobre esta temática y en lugar de ayudar a los menores puede entorpecer su formación, su percepción de lo que es la sexualidad. Entonces lo adecuado es una educación orientada, tanto familiar como escolar, y también lógicamente que hayan plataformas de orientación para que se encamine a la sexualidad adecuadamente, y que también que algunos menores que tienen dudas o algunos jóvenes puedan hacer foros, talleres sobre este tipo de temáticas. Lamentablemente no hay mucho en nuestro medio esto. A veces hay instituciones más bien que generan alguna distorsión sobre la esfera sexual, o son muy parcializadas, muy sesgadas. Por ejemplo, Mujeres Creando, ¿no? Tiene su sesgo que no siempre puede ser visto con una buena óptica. Sugieren que la Dirección Distrital de Educación, ¿le parece que fuera el centro de acopio de datos y de entrevistas en los mismos establecimientos educativos? Sí, sería bien que se creen instancias
de denuncias, ¿no? Porque justamente los menores, los adolescentes tienen vergüenza muchas veces de denunciar este tipo de hechos. Piensan que van a ser estigmatizadas por los compañeros, por la sociedad. Entonces sería bien que se creen instancias de denuncias que tengan confiabilidad, reserva estricta sobre la denuncia, y ya el educador o el psicólogo podrá ver si deriva la denuncia a instancias legales o tal vez puede manejar institucionalmente o familiarmente alguna supuesta agresión que pueda tener un menor. ¿Usted advierte de que en fechas festivas se producen más actos de violencia sexual? Sí, como en todo, el alcohol siempre es un inductor para todo tipo de hechos de violencia, y dentro de ellos no escapa la violencia sexual. No siempre como violencia, ¿no? A veces puede ser también como un inductor en el cual favorece las relaciones sexuales, y eso se puede ver a veces después de los carnavales, por ejemplo, que siempre hay embarazos después de los 9 meses, partos, ¿no? Y lamentablemente el alcohol pues es el promotor de eso. Siempre induce, libera los centros corticales que son el freno para controlar la libido y los instintos sexuales. Entonces a través de eso ya se producen los diferentes hechos delictivos. Se ha producido, o se comenta de que los últimos hechos de violación son también por el exceso y el incremento de consumo de bebidas alcohólicas en las mujeres. Sí, lamentablemente se ve mucho eso. Aquí en la ciudad mismo vemos que muchas jóvenes, colegiales, universitarias, todo, cuando hay este tipo de festividades, a veces las mujeres llegan a estados de intoxicación alcohólica bastante importantes, ¿no? Se las ve tiradas en las calles, y lógicamente también desde el punto de vista de la victimología promueven al delito al estar en ese tipo de estado, ¿no? Si ella está borracha y el otro también está borracho, lógicamente que se liberan los frenos corticales y afloran los instintos. Evidentemente. ¿Algún consejo especial para los padres de familia, los adolescentes, en el cuidado de los hijos y la conducta de los mismos mayores? Sí, estar siempre atentos a la educación que tienen, al manejo de la información a través del internet, a través de las redes sociales, de las películas, de los programas que se emiten a veces libremente, sin control. Por una parte, ¿no? que es importante eso. Hay canales que incluso tienen series rojas que no son controladas por los padres. Y luego en el ámbito también escolar, educacional, se debe hacer un seguimiento siempre de los menores, sus conductas, cuando se detecta que tienen cierto tipo de conductas agresivas, habrá no más que ponerlo en manos del psicólogo o dar parte a los padres para que puedan tomar las medidas respectivas. Usted, como ex autoridad del Ministerio Público, advierte que los protocolos están bien hechos para defender y actuar efectivamente en este tipo de casos de violación. Bueno, existen protocolos para la revisión de las víctimas, ¿no? Pero lo que se tiene que un poquito fortalecer es la capacitación de los profesionales. La capacitación y también, por ejemplo, el manejo de instrumentos técnicos que permitan hacer un diagnóstico más certero. Por ejemplo, cuando hay una denuncia de una violación, el uso de los colposcopios, por ejemplo, para ver, son microscopios que permiten ver, amplificar el himen, por ejemplo, ¿no? Para ver si ha habido desgarros, si son lesiones recientes, antiguas. Entonces podrías implementar en todos los consultorios del Instituto Forense, por ejemplo, el uso de colposcopios, tener buenos laboratorios que permitan procesar las muestras adecuadamente. Tenemos ahí unas imágenes, tal vez podemos verlas un poquito al final, sobre la importancia del laboratorio. Como dije al comenzar, tiene tanto o más valor que un examen médico, a veces la colecta de evidencias, ¿no? Para poder ver diferentes elementos que puede presentar la víctima.
¿Podemos ver esas imágenes, por favor? Unos minutitos. Por ejemplo, ahí tenemos sí, los estudios, por ejemplo, de sangre, para ver el grupo sanguíneo, después la siguiente, por favor, las pruebas de seminología, que son importantes para ver la presencia de espermatozoides, luego la presencia de, son por ejemplo hisopos que hay que sacar tanto de la región vaginal, anal, etcétera, para luego procesarlos en laboratorio, investigar la presencia de antígeno prostático, de células epiteliales de la vagina, tanto del hombre como de la mujer también. Esta es una prueba que es muy objetiva, por mucho que hayan pasado ya varios días. Se puede hacer el PSA a través del hisopado de la vagina, de la región anal, de la boca, donde supuestamente ahí haya depositado el líquido seminal, ¿no? Y también, finalmente, la genética, que nos va a dar una pauta para lograr la identificación de los presuntos autores. A veces pueden haber violaciones múltiples por varias personas, o también digamos que una persona casada puede haber tenido una supuesta violación o acceso carnal, entonces lógicamente que va a salir positivo el PSA, va a salir positivo el líquido seminal, pero no se sabe de quién es, puede ser del esposo, del enamorado, puede ser del presunto violador. Entonces para eso está la genética ya, en el cual nos va a indicar qué perfil genético tiene ese semen. Y también la toxicología, que nos va a ayudar para ver si la víctima se encontraba en estado de ebriedad, por ejemplo. Muchas veces hay la versión, por ejemplo, de que estaba borracho, no me acuerdo, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. A veces hay una mujer que por ahí se pierde en la noche, se va con su enamorado, tiene relaciones y al día siguiente dice, me han piloreado, o estaba ebria, estaba borracho, no me acuerdo, para evitar el castigo de sus padres, ¿no? Entonces, lógicamente corresponde hacer un examen toxicológico para ver la alcoholemia, para ver la presencia de alguna benzodiazepina, de alguna droga que le haya puesto en estado de inconsciencia. Entonces, todo hay que tratar de manejarlo objetivamente siempre. Cuanto más antes, siempre mejor. Perfecto, doctor. El tiempo asignado a este programa ha concluido. Agradecemos mucho la presencia suya. Nos ha absuelto de muchas dudas y la consulta de la población también ha sido muy importante. Muchas gracias por su presencia en este programa, doctor Antonio Torres. No, estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amables televidentes. Nosotros acá ponemos punto final a nuestro programa semanal. Dentro de 7 días a las 9 de la mañana por este medio de comunicación. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días.